Vamos al Evangelio de Isaías. No sé cuántos de aquí han leído Isaías, pero está lleno de Jesucristo, está lleno del Evangelio. Toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis, Apocalipsis. Pero vemos algo... Gracias. Vemos algo muy especial. Y bueno, seguimos esta serie. Hoy toca Isaías 35. Y lo voy a separar en tres puntos, en tres escenarios. El primer escenario va a ser la cárcel. No sé cuántos de aquí han estado en la cárcel o en la comisaría. Yo de menor de edad estuve arrestado en la comisaría una noche entera. Vinieron mis padres a buscarme. Mi padre no me dijo nada más, sino que con su mirada me lo dijo todo. Todo lo que me había hablado de Jesús desde niño, ¿no? En la escuela dominical. Y no es agradable, ¿no? Estar encerrado, privado de tu libertad. Sin embargo, hay muchas cárceles espirituales, personas que no disfrutan la libertad en Cristo porque no lo conocen. Y eso es algo trágico. El segundo contexto será el jardín en medio del desierto. Y el tercer escenario será el camino. Y estaremos mirando Isaías 35. Pero primero encomendar esto porque ¿quiénes somos nosotros tanto para poder hablar su palabra como para escucharla, ¿no? Deberíamos estar sordos, ciegos, totalmente alejados de la gloria de Dios y sin embargo el Señor vino a nuestras vidas para hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es un privilegio. Señor, así es, somos indignos, pero como hemos cantado, no nosotros, sino Cristo en nosotros. Al final se trata de eso. No somos importantes nosotros. Lo que importa, el que es importante, eres tú, Jesús. Por favor, sigue siendo importante para nosotros hoy, mañana y hasta el último aliento de vida que tengamos. Te lo suplicamos, Señor. Hazte presente. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero daros un contexto breve. Y vemos cómo Isaías está viviendo en medio de un contexto donde lo que sería Israel, Samaria, están conquistados por Asiria. Están realmente conquistados, están en un cierto de cárcel, aunque en su tierra, pero bajo el señorío de otros que no son ellos mismos, y que aparentemente no es Dios, aunque Dios está enseñoreándose de esta nación que los ha conquistado. Sin embargo, Judá en Jerusalén sigue resistiendo. Y Isaías se encuentra ahí en medio. ¿Haciendo qué? Te preguntarás. Predicando el Evangelio de Jesucristo. Un Mesías que tiene que venir. Llamándolos al arrepentimiento, ya que sus alianzas con Egipto no les van a servir para nada. Lo que tienen que hacer es volver a confiar y a depender absoluta y totalmente en el Señor. Así que este es un poco nuestro contexto histórico de cómo sale esto, y si os acordáis, que yo creo que no, ni yo mismo me he acordado y he tenido que refrescar esta mañana, ¿qué miramos en Isaías 34? Bueno, juicio. ¿Qué miramos en el 33, en el 32, en el 31 y así hasta el 24? Juicio, juicio sobre las naciones, sobre Israel, sobre Judá, juicio y más juicio. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Trae juicio. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. No quieras pecar y creer que Dios te va a bendecir. Si pecas, corre a Cristo y escóndete en Cristo. Y esa es la mayor de las bendiciones que puedas tener. Vivir escondido en Cristo. Sin embargo, en medio de todo esto, nos vamos a la cárcel rápidamente, porque muchas veces no se entiende el Antiguo Testamento si no vamos al Nuevo, y viceversa. Muchas veces no entendemos el Antiguo Testamento sino viendo el Nuevo. Y hay problemas en la iglesia que hay gente, no, yo soy más del Nuevo Testamento. Por eso estás medio tuerto en tu visión del Evangelio.
Ah, no, yo soy más del Antiguo Testamento, ¿sabes? Porque hay como más reglamentaciones, me siento como más protegido en medio de las reglas, tal. Es como, por eso eres tan miope a la hora de entender la obra de redención de Jesús. No, son 66 libros. Hay que tenerlos bien integrados, con una sola visión, Jesucristo. Y para entender Isaías 35, nos tenemos que ir rápidamente a la cárcel. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento en la cárcel? Bueno, se ven muchos presos, Pablo estuvo en la cárcel, pero mucho antes de Pablo, cuando Pablo era un perseguidor, no antes, cuando Pablo era un estudiante de la Torá, bajo los pies de Gamaliel, hubo un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Y qué pasaba con Juan el Bautista? ¿Por qué estaba en la cárcel? Y ahí sí pueden aquí los del fuego aéreo, los de medios. Juan el Bautista era un hombre que había sido llenado del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso no lo hacía perfecto, ni santo, ni fuera de pecado. El único que nació siendo inocente fue Cristo. Sin embargo, la influencia del Espíritu Santo lo guió y lo llevó desde el que salió desde el vientre de la madre. Juan el Bautista tenía un llamado peculiar, y ahí vemos en Isaías 43 cómo habla de esa voz que clama en el desierto, que prepara los caminos de Jehová, de Jesús, del gran yo soy, de Yahweh encarnado, de Yeshua, de Jesús, del Yahvé que salva, del Emanuel, Dios con nosotros. Tenía un llamado muy peculiar, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Vemos cómo bautiza a Jesucristo y vemos cómo tiene un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a cada uno lo ponía en su lugar, ¿no? No él, el Espíritu Santo a través de él. Hasta que se encontró con el reyezuelo de turno y le dijo: lo que has hecho no está bien, te has ido con tu cuñada, te has ido con la esposa de tu hermano, pecador, malvado, arrepiéntete. Él no se creía ni más ni menos que un siervo, un instrumento. Él decía: yo, y eso tendríamos que decirlo todos, no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. No soy digno. Juan acabó preso a petición de la mujer adúltera porque era insoportable su predicación. Era insoportable. Y ahí vemos algo hermoso. Vemos como nos vemos nosotros tantas veces. Juan en ese momento duda. Está solo, está en la cárcel, está pasando una vez más por el desierto, ya que su morada normal era el desierto. Él comía langostas, saltamontes, no langostinos, mariscos, sino que qué rica la vida de Juan, ¿no? Todo el día mariscada, ¿no? Bogavantes, gambas, no, comía esos insectos que saltan por allá, con miel, ¿vale? No sé si tostados, fritos, hervidos. No estaba en contra de la ley, en el Antiguo Testamento se permitía comer este insecto. Y Jesús recibe sus discípulos de parte de Juan y le preguntan: Señor, ¿eres realmente el que tenía que venir? Juan, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa, Juan? Estás lleno del Espíritu Santo desde el vientre, has bautizado a Jesús, has escuchado esa voz gloriosa que sonó en su bautizo. Este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Él oíd. ¿Has visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Por qué dudas, Juan? ¿Por qué dudas, hermano y hermana? Porque somos pecadores, débiles. ¿Cómo afirmó Jesús a Juan? ¿Qué hizo Jesús? Juan, qué incrédulo eres. Encima que somos primos. Nos hemos criado juntos. Acuérdate de esas veces que podía haberle insultado a fulano cuando jugábamos a pelota y no le insulté. Acuérdate de mi perfección y de mi inocencia. No le dijo eso. ¿Qué hizo? Nombró Isaías 35. Pero no verbalmente, lo aplicó. ¿Cómo? Empezó a sanar ciegos, sordos, resucitó, liberó endemoniados, tetraplégicos, y le dijo: id,
y decirle a Juan lo que acabéis de ver. Los ojos de los ciegos son abiertos, los sordos oyen. No le achacó, eres un incrédulo, Juan, eres un cabezadura, toda la vida viviendo en Espíritu Santo en el desierto, eres conocedor de todas las profecías, no eres un ignorante, sabes de la palabra. Y ahora estás dudando, no le dijo eso. Empezó a hacer una gran manifestación de milagros para decir, dile lo que acabáis de ver, ir a la cárcel, animarlo, porque sí, en unos días le van a cortar la cabeza, pero que se vaya gozoso de que su propósito ya ha finalizado, ya ha preparado mi camino, ya ha predicado el camino del arrepentimiento al Mesías, ya ha acabado su función, su propósito. No dudes, Juan, que Él te ha manifestado su gloria. Y no lo habrás visto porque estás en la cárcel, pero lo vas a oír de parte de aquellos que están contigo durante años. Qué bonito, ¿no? Y ahí vemos, en Lucas 7:22, Mateo 11, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Suficiente, Juan, ya puedes prepararte para que te corten la cabeza, la pongan en una bandeja de plata, y el adúltero ese de turno, con la fulana de su cuñada, se relaje un poquito. Se acabó, Juan, ya está en la gloria, ¿no? Es fuerte, y no importa si te gusta o no, es la Biblia, es la realidad. Si Juan el Bautista estuviera aquí hablando, quizás te parecía insoportable y quizás que le cortaran la cabeza. Pero ¿sabes qué pasa? Que el Señor tiene muchas cabezas. Cortas una y salen 5 más. Satanás no ha podido silenciar la voz del Evangelio. Por algo muy especial que estaremos viendo en Isaías 35. Vayamos al jardín de la cárcel, ahora al desierto que se convierte en jardín. Empieza así, dice, alégrense el desierto y el sequedal, regocíjese la araba y florezca como el lirio. O la rosa, dice en otra versión. Florezca exuberante y desborde de júbilo. Alégrese y cante alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Está apocado, tu corazón está temblando, tiene miedo, tiene ansiedad, tiene angustia. Esfuérzate, no temas. Esfuérzate, no temas. He aquí, tu Dios viene con retribución. El Señor va a tomar venganza de nuestros enemigos. Bueno, si hemos predicado tanto que tu peor enemigo eres tú, ¿cómo? ¿Va a tomar venganza? Un día va a hacer desaparecer la miseria que arrastramos. Ya no habrá más dolor ni más lágrima, y esto pues se ve aquí en el versículo 10, porque la tristeza y el lamento habrán huido. El Señor se va a vengar de esa parte que a ti no te gusta, haciéndola desaparecer. El Señor tomó venganza, ¿cómo? Clavándose en una cruz. ¿Cómo así? Tomó todos mis pecados, se sacrificó y fulminó el pecado en su propio cuerpo. Dice y sigue, sí, ellos verán la gloria de Yahvé. Amén. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Precioso. Dice, Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo, porque aguas se han brotado en el desierto y torrentes en el Araba. La tierra árida se convertirá en lagunas y torrentes en el Araba. La tierra árida se convertirá en lagunas y el sequedal en manantiales de aguas, pastizales, juncos y cañaverales en el lugar donde se tumbaban chacales. Hasta aquí vemos algo
sobrenatural. Primeramente, geográficamente, Jerusalén, todas esas regiones, muchas épocas del año eran muy, pero que muy secas. Jordania, Palestina, Samaria, todos esos lugares eran muy áridos. Lo que ahí pasaba algo. El viento traía algo muy especial ese desierto. Traía millones de semillas, pequeñitas, casi minúsculas, y se quedaban entre piedras, entre rocas, y ahí viene la parábola del sembrador, Jesús haciendo parábolas para que la gente entendiera, ¿no? Que caían sobre lugares secos, piedras y tal. El desierto, ese lugar geográfico, era un banco que almacenaba miles y millones de semillas. Y podían pasar años y años hasta que en alguna época del año, en algún momento que Dios quería, hacía llover abundantemente. ¿Qué pasaba con esos lugares áridos? Empezaba a correr el agua, empezaban a brotar corrientes de agua cristalina, corría todo el polvo y todas esas semillas quedaban en diferentes lugares y empezaba a florecer. Y ese desierto seco, árido, se convertía en un jardín hermoso, botánico, floral. Dice que en Judea caen pocas lluvias, entre 100 y 300 mililitros al año, pero cuando llueve, el agua se infiltra rápido, las semillas dormidas en la tierra despiertan. En unos días aparecen flores masivamente. Yo soy muy disléxico y yo no sabía que mañana era Pentecostés, porque no me acuerdo los días. Hoy. Vale. Reafirmamos que soy disléxico. Y siempre pasa, y esto nos muestra la hermosura y la gracia de Dios en medio de esta iglesia, de lo que Mario estaba compartiendo esta mañana en la introducción. Y Isaías 35 habla de un avivamiento, habla de una sociedad que está seca, de un pueblo que debería estar rebosante de gozo y alegría. Están secos, están como Juan en la cárcel, están dudando. ¿Será realmente que Dios me ama o no? ¿Será realmente que es su palabra viva o no? ¿Será realmente que Él va a venir o no? ¿Será que es suficiente lo que hizo en la cruz por mis pecados o no? ¿O yo deberé hacer más sacrificios, cosas, no sé, lo que me digan? Eso haré. Estamos ahí, sin gozo, sin paz, sin deleite, buscando cualquier suplente en el lugar donde debería estar Jesucristo. Estamos en busca de cosas, muchas, frustrados. Pasan los años, hay sequedad. La cuestión es, en medio de esta sequedad, ¿tu alma está almacenando semillas? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás luchando contra los ídolos? Estamos como esos desiertos que va agarrando de las promesas, de las prédicas, de la palabra, de la meditación, de la oración. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás almacenando semillas? Para que en el tiempo el Señor, cuando caiga aunque sea una gota, toque 5 semillas y hay un florecimiento en tu alma de gozo y de gratitud. ¿Estás haciendo o no? ¿Deberemos hacerlo o no? ¿Cómo está tu alma? ¿Desértica? ¿Floreciendo? Hay nubarrones ya que parece que va a romper, va a caer sobre todas esas semillas y va a haber una floración en masa. ¿Puedes poner la segunda foto, por favor? Dice que estas semillas pueden permanecer años. Son resistentes al calor. A 40 grados, esas semillas están allí. No se tuestan. Están secas, están esperando. Muchas de estas plantas tienen raíces profundas, hojas pequeñitas y tienen mecanismos para retener agua y ciclos cortos de vida. Si vemos la historia de la iglesia, han habido grandes avivamientos, han durado poquito. Se han salvado miles en periodos muy cortos y luego la iglesia ha vuelto ¡bum!, al desierto. Pasa. Normalmente no pasa porque Dios no le guste, pasa porque se enorgullecen los cristianos de ver iglesias llenas,
creen que han sido ellos porque predican tal o cual o han hecho ciertas... No, es el Espíritu Santo. Es Dios que hace esta obra gloriosa. O no fue el Espíritu Santo en Hechos, que vino con poder y los discípulos empezaron a predicar sin ningún miedo y temor, aun cuando tenía un imperio que les pisaba el cuello, el imperio romano, y la secta de los fariseos que los perseguían, porque tenían afán de protagonismo, de mover la plata interna de Jerusalén. ¿Qué pasa si dejabas el templo en Jerusalén y empezabas a congregarte en tu casa? Faltaba la plata. ¿Qué pasa si empezabas a creer en Cristo, en el Cordero que quita el pecado del mundo, y empezás a buscar el comprar los corderos con la moneda romana y el cambio de la moneda del templo? Faltaba la plata. Estaban perdiendo poder con este carpintero y todos sus seguidores, que cada vez eran más, porque cumplía las profecías. Hacía saltar a los cojos, levantaba muertos, hacía que los ciegos vieran la persona más hermosa del mundo, la primera que veían, Jesús de Nazaret, y que oyeran las palabras más sublimes de la tierra, las palabras de Jesús de Nazaret. Y veías un fariseo, era un carca, era aburrido, lo veías ahí, porque la mujer es impura después del periodo, porque el hombre no sé qué, tiene que purificarse 20.000 veces. Qué pesado este tío. Y nada cambia. Y seguimos aquí con los romanos, con los publicanos, reventándonos a impuestos. ¿Dónde está el Mesías? Claro, muchos con una visión súper turbia de un Mesías que parecía que iba a entrar a caballo, espada en mano, cortando cabezas de romanos como el rey David. Y si no entendían textos como estos. Entonces volvemos a la botánica. Cuando he empezado a meditar en todas estas flores que salen por esas zonas, cuando llueve mucho, cada planta, y aquí vais a flipar en colores, y esto es una gran exhortación, tiene un significado, no es casual, porque nada de lo que Dios hace es casual. No hay casualidades, hay un Dios soberano que diseña todo para su gloria y en su providencia ejecuta cada plan, cada decreto, cada designio. Nada absolutamente se le escapa a Dios. Y si tú dudas de eso, estás como Juan en la cárcel. Pero porque te gusta, no porque debías estar allí, sino por gusto estamos ahí. Primeramente vemos, y aquí se puede hacer la anemona, que dice que florece masivamente y tiene todo un significado precioso. Y lo busco aquí. Aquí lo tengo. Es que es brutal porque encima cada significado habla de algo. Por ejemplo, la anémona coronaria, el significado es belleza inesperada. Brota rápidamente después de la lluvia. ¿Acaso no nos habla eso de Cristo? De la vida nueva en Cristo. Se encuentra en múltiples colores. Y esto nos habla de la diversidad de este pueblo que camina por el desierto. La coronaria apunta a la realeza de Cristo. Rey de reyes, Señor de señores. Cristo coronado con gran majestad. Cristo trae belleza donde no la había y corona a su pueblo con gracia. Luego vemos al lado el lirio del desierto. Es un blanco brillante. Habla de la pureza. Habla de la consagración. Es resistente a climas extremos. Y esto habla de una santidad que resiste las pruebas. Que es pasado por el fuego una y otra vez. Y sale con gozo del horno de la aflicción. Y huele suave, es una fragancia hermosa. Y esto habla de esa vida que agrada al Señor. Amapola israelí habla de entrega y nueva esperanza, sencilla, suave, frágil, la mansedumbre de Cristo. Florece no cuando empieza a llover, después de las lluvias, a los días. Parece que no va a salir, pero acaba saliendo. Habla de esa esperanza que brota después del quebranto. Y habla de una iglesia que florece cuando se arrepiente de sus pecados, cuando deja sus ídolos. Cuarto, la retama, habla del refugio y el consuelo. Es un arbusto que busca, que sirve de refugio en el desierto. Crece en la sequedad. No hace falta que llueve mucho, con poquito ya
empieza a salir. Fortaleza en la diversidad. Lupino del desierto. Ahí está. Produce racimos de flores, multiplicación fijadora de nitrógeno. Restaura la tierra. La prepara para las siguientes lluvias. Y así, la margarita del desierto, la ciclamen del desierto, azafrán del desierto, la malva del desierto. Es una planta medicinal, habla de sanidad y de cuidados específicos de un Dios que ama a su pueblo. Habla de un tulipán del desierto, es una flor rara, habla de la iglesia, somos muy raritos todos, ¿verdad? Pero muy amados por Dios, muy diversos. Habla de un propósito que pese a nosotros Dios lo cumplirá. El iris del desierto habla de un pacto. ¿Por qué? Porque tiene los colores de un arco iris. Bueno, ahí no se ve muy bien. Aquí dice que es como un arco iris. Ok. Cuando vamos viendo todo esto, está hablando de esto. Hay lluvia y luego hay un jardín diverso, glorioso. Quizás hay gente aquí que no le gusta la botánica. A mí me gusta, pero no tenemos flores, todo es verde, todos son hojas y hojas en casa, ¿no? Mario dice que solo tengo maleza en casa. Cuando vemos todo esto, al final miramos nuestras vidas y yo no sé si podemos ver nuestras almas como jardines florecientes, como jardines que expresan ese aroma del amor de Cristo, de su gracia, de su misericordia. Realmente podemos examinarnos, ¿no? Y mirar. O quizás ahora vemos un desierto. Empieza a mirar cuántas semillas hay allí. Y ora para que Dios derrame más de su gracia. No te conformes en decir, tengo un desierto con muchas semillas. Bueno, ¿y qué? Y ya está. No nos conformemos, hermanos. Aquí dice, sí, ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. Y al final, como Juan, cuando recordaba Isaías 35 por lo que Jesús estaba haciendo y los discípulos le expresaban, seguramente que su alma volvió a florecer y fue capacitado y preparado para ser martirizado, ¿no? Ahora pasamos al camino. Dice, la tierra árida se convertía en lagunas, perfecto. El versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Un desierto, lo tenemos, floreciente, lleno de flores, y ahí podemos ir a la tercera imagen. Si es que no hay otra. Ese, sí. Este camino de santidad, hermanos, no se pide de ti que seas perfecto. No. ¿Qué significa santidad? La palabra santidad es el camino de los apartados, apartados para Cristo. Tu alma, aunque a veces sea un desierto, con un montón de semillas, de promesas, tienes el Espíritu Santo, también puede llegar a ser un jardín botánico hermoso. Eso dependerá de qué estás haciendo con todas esas semillas. Eso dependerá de las motivaciones y tus intenciones. Mirad, o sea, son diferentes flores. ¿De qué nos habla esto? De una gran diversidad de dones. De una iglesia muy diferente, pero nos habla de un solo camino. El camino de la santidad. Mirad, ¿qué pasa en este camino de la santidad? Aunque paralíticos y cojos, el Señor nos ha hecho andar en él. Mateo 11, 5 y Juan 5, 1 al 9. Cuando vemos cómo todos estamos en este camino con discapacidades, dependiendo del que nos capacita.
En España hay una lotería que se llama la 11. Todo el mundo compra sus billetes para la lotería. Y todos los de la 11 no son gente que está sana. Tienen que tener algún tipo de discapacidad. Física, mental, algo tienen que tener. Porque si no, ¿qué hacen? En la 11, ese dinero que se da para las loterías es para pagar a toda esa gente, ¿no? Los sueldos por los que trabajan repartiendo boletos en cabinas por ahí. Y al lado de mi casa, en Barcelona, donde viven mis padres, hay un centro grande de la 11, y tú ves que eso es la 11, que se trata de eso, porque a la que te acercas ves un montón de ciegos con palos, ¿no? Un montón de gente coja, con silla de ruedas, sin una mano, con muchos problemas. Bueno, cuando vas a una iglesia te das cuenta el grupo de discapacitados que somos y de la gran necesidad que tenemos de aquel que nos capacita. Por eso dice, y fijaos bien, y habrá allí calzada el camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y aquí quiero hacer un paralelo entre la torpeza y la inmundicia. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Alguna vez os ha pasado que os habéis tropezado? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Te has atado mal el cordón? ¿Tú con tu propio pie te has tropezado? ¿Un escalón? ¿Te has pegado una hostia? Quizás había alguien delante, lo has empujado, ha acabado peor el otro. Eso es una torpeza, ¿no? No es inmundicia, eso forma parte de nuestra naturaleza humana. Somos torpes. Y cuando vemos la vida espiritual, vemos muchas torpezas, ¿verdad? Sabemos que tenemos un día libre todo el día para orar, meditar la palabra, cargar las pilas, y no lo hacemos. Sabiendo que podíamos, ¿es torpeza? Sabemos que Cristo cargó con nuestros pecados y podemos ir a Él a dejarle todas nuestras cargas, y no lo hacemos. ¿Es descuido? Somos torpes. Pero hay varios tipos de torpeza. Primeramente, hay una torpeza que es la palabra kabet, que habla de algo pesado. Oídos pesados, corazón pesado, persona que escucha pero no quiere recibir la verdad, gente obstinada, gente que cierra los oídos, que no le gustan ciertas verdades. Y aquí vemos Isaías 6, 9, 10, el pueblo tiene oídos que oyen pero no entienden, son pesados de entendimiento. Jeremías 6, 10 se dice que sus oídos estaban circuncidados. El Salmo 95, 7 al 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Habla de alguien lento, cerrado, que no es receptivo. Qué fuerte, ¿no? Así nos vemos tantas veces. ¿Os acordáis cuando Moisés es llamado por Dios a decirle a Faraón y que dice, Señor, soy torpe en él? Habla. Y pone excusas. Y no, y tal, y lo otro, Pero no estás viendo que arde la zarza. No estás viendo que no se está consumiendo. ¿No ves que no te está hablando cualquiera? No, que soy tartamudo, no, a mí no me mandes, mándame con mi primo Aarón, por favor, no sé qué. O sea, soy muy torpe, no puedo, ¿no? ¿Por qué no puedes? ¿Qué pasa? ¿Qué está aconteciendo? Si fuera por eso, dime tú, ¿qué hacemos aquí? Luego hay otra palabra que es kashal. Alguien que quiere, pero se ve totalmente incapaz, no sabe por dónde empezar. No sé, tengo toda la motivación del mundo. Quiero servirte, Señor, pero ¿por dónde empiezo? No sé. O sea, ¿qué digo? ¿Qué hago? Me veo totalmente indigno. O sea, escucho la palabra, me encanta, quiero vivirla, pero no sé, soy muy torpe, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero quiero. ¿Qué estaba viviendo Juan el Bautista en ese momento? Torpeza mental, para llegar a la conclusión de decir, hey, es el Mesías. No tengo por qué decirle, oye, ¿quién eres? Ya
ya me lo ha mostrado muchas veces, ¿no? Pasó por esa torpeza Juan el Bautista. Si Juan el Bautista pasó por esa torpeza, no me imagino por las torpezas que pasamos cada uno de nosotros aquí presentes. Tú no naciste lleno del Espíritu Santo en el vientre de tu madre, ni yo tampoco. Juan dice la palabra que sí, y en el último momento dudó si realmente era el Mesías o no. Si él dudó en el último momento, entiendo que ayer alguien de aquí también dudó. Y hoy por la mañana, y quizás aún sigue dudando, y quizás hoy por la noche, aun cuando se lo hayan dicho, porque somos torpes. Pero la inmundicia es muy diferente. La inmundicia es alguien que se está oponiendo a lo que escucha y que se realmente reafirma que él seguirá viviendo como le da la gana, aunque quizás quiera un jardín en su corazón, de flores totalmente venenosas y llenas de espinos, pero así se gloriará. ¿Qué hicieron los impíos con Jesús? No le pusieron una corona de flores, como los hippies de los años 60 o 80, le pusieron una corona de espinos. Al final, para ellos, tenía que ser coronado de espinos, porque en sus vidas habían solo espinos. Isaías 59:2 dice: pero vuestras maldades hacen división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados esconden de vosotros su rostro, para no oíros. En esta palabra es la palabra tamé, que habla que los impuros, los que no quieren arrepentirse a Cristo, no caminarán en el camino real, que se dirige hacia el cielo, el camino de la santidad. Y dice: el que ande por este camino, el camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará. Por muy torpe, por muy cojo, por muy ciego que pueda estar en algunos ratos, dice que no se extraviará. ¿Por qué? Y aquí viene el secreto de todo, que no es un secreto. Porque Él mismo estará con ellos. Isaías 9, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice que en ese camino no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni será allí hallada. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos. Para entender esta palabra redimido, volvemos al versículo 4, cuando dice: el mismo vendrá y os salvará. La palabra salvador, o salvará, o salvación, es la misma palabra Jesús, que en hebreo es Yeshua, Dios salva. Y es este el que te redime, y es este el que te hace andar, por muy torpe que seas, y el que milita en este camino de la mano de todos sus hijos, para que no se extravíen. Porque sí, el ser torpe y el extraviarse está a 1 milímetro, ¿o no? Sí, y a veces permite el extravío, pero no fuera del camino, siempre dentro del camino, el camino de la santidad. No de santos católicos romanos que van así, no, esos son patrañas humanas. Los santos son los apartados para Cristo. Sea para que Dios te dé palos hasta el último momento de tu vida porque eres torpe y parece que te gusta serlo y te glorías en tus torpezas, en vez de decir: no quiero ser más torpe, Señor, o sea, enderézame, ayúdame a florecer, a vivir en ti, a vivir en arrepentimiento, en gozo, en gratitud. Y los redimidos de Yahvé, y aquí habla hacia dónde se dirige este camino, dice: y estos redimidos, los comprados, aquellos que el Señor redimió, los compró para sí mismos, los apartó en este camino glorioso, dice que volverán y entrarán en Sión con gritos de júbilo. Quizás toda tu vida va a ser un desierto, porque no te esfuerzas, porque no quieres vivir en oración, porque no quieres apartar tiempo para Dios. Bueno, te lo pierdes, nos lo perdemos. Pero aún así, si eres un escogido del Señor, un día explotará todo con un gozo y una alegría y un júbilo, que la torpeza desaparecerá. Nada entorpecerá el gozo y el deleite en el Señor. Ya no habrá pecado, ya no habrá incredulidad, ya no habrán dudas, ya no habrán incapacidades para descansar y confiar absoluta y totalmente en Cristo Jesús y en sus promesas.
Alegría perpetua coronará, si te has arrepentido a Cristo, alegría perpetua coronará tu cabeza. Es una promesa, es una semilla más en tu desierto, quizás es una planta más injertada ya en tu jardín, no sé, o sí, algunos, pero ¿cómo estará tu estado de tu alma? Pero dice que un día alegría perpetua coronará tu cabeza. No es suficiente. Quiero más dinero. Quiero esto, quiero lo otro. Que mis hijos se conviertan. ¿Tú quieres que se conviertan? Familiares. ¿Por qué no les transmites el jardín en tu alma? Porque no tengo jardín. Vivo amargado, vivo desagradecido. No valoro estas promesas. Bueno, entonces, ¿quieres que se conviertan tus hijos al Dios que tú te estás formando a tu cabeza, el que te tiene amargado, el que te tiene cabizbaja siempre? A ese Dios lo estás invitando a que crean, a ese Dios que tú te has formado, que no te da gozo, ni alegría, ni deleite, ni gratitud, ni te hace humilde, ni te hace una persona que parece que sea invencible, no por sí, sino por el Dios que está detrás. A este Dios quieres que siga. Manifiéstale el Dios verdadero. Y si Dios quiere alcanzarlo, ya lo hará. Tira semillas en ese desierto seco, pero manifestándole que esas semillas se convierten en esas flores hermosas que deberían verse y olerse en tu vida. Es que cuando Dios viene a la vida de alguien, hay muchos aromas, hay muchos sabores, hay muchas melodías, es el Dios vivo y verdadero. No me digas que tú eres un hijo de Dios, que sigues a Cristo y tu vida es insípida. No me digas que un chuletón así de grande sabe a cartón. No me digas que un guacamole con cilantro y con todas sus especies sabe a plástico. No me digas que un helado de coco de vainilla sabe a M de perro. No. Entonces no me digas que eres cristiano y a la vez vives una vida de amargado. Y de color gris. ¿Habéis visto todas esas flores del jardín? ¿No eran grises? Y si hubiera sido gris, al lado de una roja, de una verde, de una amarilla, de una azul, habría quedado bonito. Pero no me digas que tu vida es totalmente gris. Habrán etapas grises, oscuras, valle de sombra y de muerte. No estoy aquí vendiéndote una vida de ¡guau! Esto es maravilloso. Ya se dice, por muy torpe que seas, no te vas a extraviar, Él está contigo. Esas torpezas a veces hacen que el tono de color de la vida reduzca un poco y se opaque todo, ¿no? Y que tengamos trámites amargos. Pero no te olvides de estas promesas, porque no estás llamado a vivir una vida de amargura en Cristo, ni una vida gris, sin tonalidad. No estamos llamados a eso. Alegría perpetua, hermano y hermana, en Cristo Jesús. Tú que te has arrepentido de tus pecados al Señor, serás coronado algún día de gran alegría. ¿Por qué? Por verlo a Él. ¿Por qué? Por ver que está despojado ya del viejo hombre, la vieja mujer. Y dice que retendrán el alborozo y el regocijo, porque la tristeza y el lamento habrán huido. Así que hemos viajado al contexto de Isaías, luego para entender Isaías 35 nos hemos ido al Nuevo Testamento, hemos ido a la cárcel con Juan, hemos visto a Jesucristo animando a un Juan que está pasando por un momento de torpeza, de pesadez, de memoria, de fe, y hemos visto cómo Cristo le evidenciaba, yo soy el que tenía que venir. ¡Ánimo, Juan! Que te van a cortar la cabeza, venga, vete con gozo y alegría, ¿no? Estamos locos. Para Cristo sí. Para ti somos muy cuerdos. Dice eso la palabra, ¿no? Aunque si no crees en Cristo y te estás yendo al infierno, dice que todo esto es locura para ti. Pero si tú eres salvo, para ti es poder de Dios. En conclusión, y la última imagen, por favor. Esto debería, o sea, de verdad, yo lo digo para mí, debería hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Verdad o no? Debería cambiar o no. Esto no quita tus enfermedades ni te va a llevar a dormir más profundo, puede hacerlo Dios, es soberano, no hará que seas menos torpe o no, quizás te permitirá gestionar mejor las torpezas. Pero esto, mirad, es Suiza, son 25 cantones, 25 cantones. Ahora mismo estamos en Zúrich, ¿verdad?
Cuando hablamos de un avivamiento, no hablamos de cantidad, hablamos de calidad. Hablamos de que los hombres, miembros de esta iglesia, todos sirvan. Aquí no queremos gente que forme parte de la decoración de la iglesia, ¿no? Porque si no quedaría muy mal decorada. Queremos que estemos todos activos, no el domingo, de lunes a domingo, en el deleite y la satisfacción en Cristo. Como a consecuencia, trae una visión de expansión. En Isaías 54:2 dice, ensancha las estacas de tus tiendas, amplía, observa, mira. Somos, creo que sí, todos inmigrantes. El Señor nos ha traído. Hay algún suizo medio argentino, algún suizo nacido aquí argentinizado, suizo italiano, o sea, pero ¿para qué estamos aquí? Bueno, el resultado de tener un jardín en tu alma, estar avivado, es las ganas de que se extienda el Evangelio, de que Cristo Jesús sea proclamado, y si Dios te ha traído en este país, ya que estamos aquí. O bueno, los hermanos que están pasando a Costa Rica, me imagino que desearán ver la gloria de Dios en Costa Rica, y oran por ello, y desean que se extienda el reino. Imaginaos, 25 cantones, de Zúrich a Ginebra, de Ginebra a Graubünden, Ticino, que hablan italiano, Valais, que hablan francés, italiano, una mezcla. O sea, ¿para qué Dios nos trajo aquí? Cuando observamos Isaías 35 y vemos luego Juan el Bautista, le cortan la cabeza, Jesús sigue en sus discípulos, es crucificado, resucitado, ¿qué pasa luego? Van de Jerusalén, Samaria y por toda la tierra. El Señor dice, id. Pero primero los capacita, el Espíritu Santo viene sobre ellos con gran poder. ¿Y qué hacen? Se quedan en sus casas, en la monotonía, tranquilos, amargados, porque es que, mira, Jesús lo crucificaron. Y bueno, y resucitó al tercer día y ascendió a la gloria. ¿Esto no ha creado un impacto en ellos? Por supuesto que sí. ¿Y a qué los llevó? A desear la gloria de Dios extendiéndose. ¿25 veces? No lo sé. Unas cuantas más. Quizás no lo vemos nosotros, lo verán los hijos. Pero al final, cuando analizamos en el país donde estamos, y qué es la ABC y qué quiere la Iglesia del Señor aquí presente, es no conformarnos. Y tú dices, pero tú estás loco. Mira esto, es pequeñito, estamos aquí, ni siquiera llegamos a pagar el alquiler, Esteban. Estás loco. ¿Qué decían los apóstoles cuando están todos con miedo, temblando? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Tenían miedo los fariseos por allí, los romanos por allá. Jesús ya no está con nosotros. Se habían olvidado. Cuando yo me vaya vendrá otro, el Consolador. Y Él nos dará autoridad para testificar del Evangelio. No estamos locos. Como dice la canción, sabemos lo que queremos. Vive la vida. Y yo le cambio la versión, no como fuera un cuento, sino como Cristo dice que la vivamos. Yendo y haciendo discípulos. No viviendo en desierto, aun cuando nos toque muchas veces. ¿Para qué? Para valorar que esas semillas dan dulces flores, coloridas y aromáticas, que nos recuerdan de Dios y sus atributos, de Cristo y su obra gloriosa en la cruz por nuestros pecados. Y cuando vemos en Zúrich y vemos a nuestro alrededor, vemos que hay un montón de latinos por toda Suiza y cada vez más porque España está peor y porque la gente está harta de vivir ahí. Se vienen aquí a trabajar muchos. Casi todos, por no decir que el 100% viene aquí a buscar algo mejor, no está mal. Pero amigo, se trata de dinero, la vida, o sea, que puedan encontrar, no algo mejor, que puedan encontrar lo mejor, que es Cristo Jesús. Y no nos cerramos a predicarle el Evangelio a afganos, iraníes, eritreanos, de todos los países que están aquí, también. Pero ya que hablamos español, prediquémosles en nuestra lengua, el castellano, español. Hasta aquí creo que esto podría ser una de las consecuencias de entender esto y decirte, hermano, hermana, ponte las pilas, deja de mirarte el ombligo, mira a Cristo, que no eres importante, que no se trata de ti, se trata de Cristo. Y es por eso que el Señor, y lo hablábamos, no se va. El Señor podría haberlo hecho todo solo. Y sin embargo se ha dignado a querer usar a estos torpes.
O no le dijo al gadareno, una vez liberado de todos los demonios, Señor, le dijo al gadareno, quiero ir contigo, por favor, por favor. Vete a Gadara, vete a tu casa y diles cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Crezcamos aquí en la iglesia, capacitémonos. Si puedes enseñar los viernes, los domingos, abrir una célula en tu casa, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Sí, eres torpe, yo también. Quizás muchísimo más que tú. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te impide? ¿Pecados? Arrepiéntete, serás liberado y podrás servir. ¿No eres capaz? Acércate a uno de los pastores. Se te ayudará. Se desgastará uno tiempo para que seas capaz para extender el reino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué estás vivo? Estás como Juan diciendo, ¿será que es? ¿O será que realmente puedo, no puedo? ¿O que el Espíritu Santo ha venido sobre mí? ¿O tal y cual? ¿Eres un desierto en Cristo? Tienes muchísimas semillas. Pídele que llueva y que florezca y se convierta en un jardín botánico. Pídeselo, pídeselo. Pídeselo. ¿Cuántas veces le has pedido cosas al Señor? Y las ha hecho. Cosas que eran detalles, cositas que dices, no tendría por qué haberlo hecho, y lo ha hecho. Detalles. ¿No va a hacer lo que más se deleita en hacer en medio de su pueblo? Y acabo. Ver la gloria de Dios, ver la majestad de nuestro Dios entre los montes de Suiza, entre las ciudades de Suiza, entre los lagos, los valles, los ríos, los cascos antiguos, donde hay un latino en una cafetería, por allí otro en el restaurante, por allí el otro saliendo de allí, del otro. Háblales de Cristo, invítalos al Señor. Tierras áridas, donde Dios puede hacer llover y derramar de su gloriosa salvación. Que el Señor nos ayude. Somos torpes, no nos olvidemos de esto. Y si eres un inmundo que te opones al Evangelio, arrepiéntete. Arrepiéntete a Cristo. Estás llamado al glorioso camino. Que el camino de la santidad al final es Cristo. No es un camino de, tal, diste así, haz esto, pam, pam, pam. Si caminas en Cristo, enamorada de Cristo, todo lo demás es consecuencia. Él opera eso en tu corazón. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Convierte estos desiertos en jardines. Ven a nosotros con poder, Señor. Y sí, como Juan el Bautista, yo lo reconozco muchas veces. Estamos ahí, sabiendo que nos van a cortar la cabeza, pero sin gozo y alegría de saber que más allá te vamos a ver. Saber que nuestros días se están acortando. Cada minuto, cada hora, cada semana, mes y año. Es un día menos aquí. Y a veces queremos evadir este pensamiento, que esto se acaba. Sea porque vienes o vamos, pero esto se acaba. Y en medio de todo dudamos, ¿será que realmente pasará esto, lo otro, no sé qué? Oh, Dios mío, haz llover sobre estos desiertos. Y mientras tanto, permítenos atesorar semillas para el día de la lluvia y poder ver cómo prorrumpe y explotan esos jardines gloriosos que hablan de tu majestad, de tu gloria, de tu gracia, de tu amor, de tu paciencia, de tu compasión, de esa presencia hermosa, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos. Ayúdanos, somos torpes, Señor. Somos torpes. Somos torpes. Pero nos anima y nos esperanza de que tú no dejarás que nos extraviemos fuera del sendero a la gloria celestial. Gracias por acompañarnos y estar con tu iglesia. Te pido que lleves al arrepentimiento a muchos y podamos ver tu gloria aquí en Suiza. Mientras estemos aquí, Señor, que animes al ABC aquí en Zúrich y que pongas deseo y hambre de tu palabra a hombres y a mujeres, niños y niñas, para tu gloria y honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.